Bueno, bienvenidos a este segundo video de los artículos más importantes presentados en Enlace C24 en mi opinión. Y aquí vamos a hablar es de los artículos que abren posibilidades de nuevos manejos, más no que impactan directamente en nuestra práctica clínica. El primer estudio es el STEP HFPF-DM, que básicamente se publicó en el New England Journal of Medicine y muestra el uso del semaglutida en pacientes diabéticos obesos con falla cardíaca. Los pacientes tenían un peso promedio de 103 kilos, que pues es algo bastante importante creo yo a considerar, y lo que valoran ellos como desenlace primario fue los cambios en calidad de vida y reducción de síntomas, el cual fue positivo. Además de esto, quizá lo importante y que creo yo le interesaría más a uno más que cambios de síntomas es como desenlaces fuertes muestran dentro de los desenlaces secundarios una reducción en el NT-proBNP y una reducción en eventos MACE. Obviamente a su vez esto es una limitante y es que pues todos los desenlaces importantes fueron secundarios, incluso el NT-proBNP. A diferencia, no sé, por ejemplo, cuando uno mira estudios de ARNI en FEBI preservada, así no hayan puesto los MACE como desenlaces primarios, sí pusieron el NT-proBNP que está claramente relacionado con los mismos. Lo que sí podemos decir como beneficio es que los resultados son casi que idénticos a el estudio que se había hecho en pacientes sin diabetes mellitus, que tiene el mismo nombre pero sin el DM al final. Así que si bien creo yo que en el momento no podemos asegurar que el uso de los GLP-1 en los pacientes con falla cardíaca y obesos reduzca desenlaces cardiovasculares mayores, sabemos que sí reduce síntomas y muy probablemente a futuro haya más evidencia que nos pueda confirmar o quizá sorprendentemente nos rechace esta posibilidad de la reducción de los eventos MACE. El segundo estudio es el Victorian Initiate, que se publicó en el JACC. En este estudio lo que hicieron fue coger a pacientes con dislipidemia que estaban con estatina como estrategia de prevención secundarias, es decir, que ya tenían enfermedad aterosclerótica establecida, y cuando con las estatinas no lograban una meta o un LDL menor a 70, en lugar de hacer el manejo usual que suele ser poner ezetimibe u otro tipo de medicamentos, adicionaron de inmediato el inclisiran. Lo que se dieron cuenta es que hubo una reducción marcadamente diferente del LDL, más o menos de un 60 versus un 7%, y cuando miraban qué pacientes llegaban a la meta del LDL por debajo de 55, hay una diferencia de 70 versus 9%. Este estudio básicamente lo que hace es abrir la posibilidad a que quizás sea mejor en los pacientes iniciar un esquema intensivo con estos medicamentos que afectan el PCSK9, en este caso con una RN pequeño de interferencia, en lugar de hacer el escalonamiento de estatina, ezetimibe, otro y luego si llegar a estos medicamentos más potentes. La crítica o la limitante que yo tendría en este estudio es que cuando uno mira el grupo control o el grupo de manejo usual, estaba a discreción del médico. Entonces no especifican si tenían estatinas a dosis máxima, si a todos les pusieron ezetimibe, qué medicamentos usaron, a qué dosis. Entonces fue algo quizá que no fue del todo controlado, a diferencia de lo que sí fue en el grupo de intervención. Los siguientes dos estudios son relacionados con revascularización. El primero de ellos es el PREVENT, que se publicó en el Lancet. En este estudio lo que hicieron fue en pacientes con síndrome coronario crónico que eran llevados a arteriografía cuando tenían una lesión de más del 50% no revascularizable por criterios de reserva de flujo fraccional, pero con criterios imagenológicos de vulnerabilidad de la placa, intervenirlos versus no intervenirlos. Y lo que hicieron fue analizar como desenlace primario MACE a 2 años y les dio positivo. Sin embargo, cuando uno mira el desglose precisamente del compuesto del MACE, el estudio está principalmente arrastrado hacia, pues digamos, el desenlace positivo por cambios específicamente relacionados con eventos isquémicos en el vaso que se intervino. Este estudio me parece a mí que es importante porque debate un poco lo que hemos visto en una cantidad de estudios que han salido en estos últimos años de que deberíamos utilizar básicamente pues medidas fisiológicas como la reserva del flujo fraccional o funcionales para determinar si revascularizan o no un vaso. Y lo que hacen es basarse en criterios anatómicos para tomar la decisión de hacerlo y potencialmente parece que puede reducir MACE. Así que pues abre el debate de si solo deberíamos centrarnos ahora en pruebas funcionales o si deberíamos mirar otras características para con esto determinar la revascularización o no en un paciente con síndrome coronario crónico. Y el segundo estudio es el Full Revasc, que básicamente lo que hicieron fue en pacientes con infarto con elevación del ST,
revascularizarles no solo el vaso culpable, sino todos los demás vasos que tuvieran criterio de revascularización por reserva de flujo fraccional, versus pacientes que solo les revascularizaban el vaso culpable. Y lo llamativo de este estudio es que, a diferencia de estudios previos que habían mostrado beneficios de la revascularización completa en infarto con elevación del ST, como el COMPLETE o el FIRE, este estudio tuvo un desenlace negativo. Entonces, muy probablemente lo que necesitemos es pues un análisis conjunto de todos estos estudios, un metaanálisis o algo que nos defina si realmente debemos o no hacer una revascularización completa en el primer tiempo de intervención coronaria percutánea a los pacientes con elevación del ST. Y los siguientes estudios me parece que vale la pena mencionarlos sin tanto detalle como los que habíamos mencionado anteriormente. El primero de ellos es el PROACT, que básicamente lo que demostró es que utilizar enalapril como prevención primaria en pacientes que pues tienen un CA de mama o un linfoma y van a estar expuestos a dosis tóxicas de antraciclinas, no mostró aparentemente ningún beneficio en reducir la cardiotoxicidad de este medicamento. Entonces no parece que sirva ponerlo antes, sino que lo que toca es muy probablemente continuar con lo que ya sabemos, que es la vigilancia activa de estos pacientes. El segundo estudio es el CRESCENT, que mostró que en pacientes con SAOS utilizar un dispositivo de avance mandibular versus utilizar un CPAP era no inferior, es decir, que eran equivalentes en términos de el impacto en las cifras tensionales, pero llamando la atención que en el dispositivo de avance mandibular sí había una mejoría específicamente en las cifras tensionales nocturnas. Entonces, este es un estudio más que nos muestra la posibilidad y el potencial beneficio que van a tener estos dispositivos de avance mandibular, sobre todo considerando los múltiples problemas, especialmente de adherencia, que tiene el CPAP. El siguiente estudio es el Target BP1, que básicamente es un estudio de denervación renal, donde lo llamativo es que tuvo unos desenlaces quizá que yo creo que no los investigadores se esperaban, porque la diferencia de denervar versus no denervar a los pacientes realmente no fue muy significativa, fue solo como de 4 milímetros de mercurio en la sistólica cuando se miraba de forma ambulatoria, pero cuando se miraba en el consultorio no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la presión arterial. Entonces, pues abre más la discusión de si deberíamos verdaderamente no utilizar esta técnica en los pacientes y que quizá necesitamos más estudio para saber quiénes son los que realmente se benefician de una estrategia como esta. Y para finalizar, les tengo 3 estudios que son fase 2 que me parecieron interesantes porque abren quizá un potencial terapéutico que no teníamos antes en 2 patologías importantes. El primero de ellos es el CARDIA-2, que evalúa el zilebesiran, que es una ARN pequeño de interferencia, que lo interesante es la posología porque es una inyección cada 6 meses y sirve para el manejo de la presión arterial con resultados favorables en este estudio fase 2. Tendremos que ver cómo le va en los estudios fase 3. Y los otros 2 son estudios de hipertrigliceridemia. El primero de ellos es el Bridge-TIMI 73, que evalúa el uso del olezarsen en pacientes con hipertrigliceridemia y alto riesgo cardiovascular con resultados favorables, en términos únicamente de reducción de triglicéridos, no de eventos cardiovasculares. Y el segundo es el SHASTA-2, que evalúa el plozasiran en pacientes con hipertrigliceridemia con alto riesgo de pancreatitis, es decir, unos triglicéridos por encima de 500, y también mostró una adecuada reducción de los triglicéridos. Estos 2 estudios me parecen importantes porque hasta el momento no tenemos casi que una terapia verdaderamente efectiva para la hipertrigliceridemia. Tocará desesperar a ver si reducir los triglicéridos tiene o no verdaderamente algún impacto en desenlaces cardiovasculares. Con esto terminaríamos entonces este segundo video. Espero que les haya gustado y pues déjenme saber en los comentarios qué opinan, si están de acuerdo con la selección de los artículos o si creen que debí haber incluido alguno adicional.